Vamos a pedir al Señor de su gracia que el Señor nos dé dirección y hable a nuestras vidas esta tarde. Amén. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios, reconociendo nuestra necesidad de tu Espíritu, suplicando tu perdón, Señor, cualquier pecado que hubiésemos cometido, Señor, perdónanos. Limpia nuestro corazón, limpia nuestras vidas y ayúdanos a perfeccionar nuestro camino en ti, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos esta tarde. Permite que tu palabra pueda encontrar un lugar en nuestro corazón y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solo oidores, no solo predicadores de ella, sino hacedores, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues dicho lo anterior, hermanos, creo que es importante, muy importante, que la iglesia esté apercibida de muchas cosas que están sucediendo alrededor. Lo que hablábamos ayer en el mensaje, lo que meditábamos ayer en el mensaje, creo que es sumamente importante que ustedes y yo estemos alertas, atentos a las cosas que se han ido moviendo alrededor de la historia de la iglesia y de la historia del ser humano en general. Ahorita decimos, viene una onda de calor, pues es que están los volcanes calentando el ambiente, ¿verdad? Y obvio, nos tiene que llegar algo, la tierra gira, ¿verdad? Y la atmósfera, pues está ahí, ¿verdad? También calentándose. Entonces, son situaciones, hermanos, que de repente nos pasan de largo. Y una de las situaciones que de repente como que nos toman por sorpresa a la iglesia es el hecho de que tenemos que estar alertas para defender la fe, para que nuestro corazón no sea desviado por el error. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 3 versículo 2. Es una de las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros y que muchas veces pasan desapercibidos. ¿Lo tienen? Filipenses 3:2. Dice la palabra: guardaos de los perros. ¿Sí dice eso? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos, fíjese bien, de los mutiladores, de los que le meten serrucho al cuerpo. Hemos orado, hermanos, y esperamos que el Señor hable en nuestras vidas en esta tarde, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Amén. El plan divino para el ser humano, hermanos, el plan divino de redención para el ser humano es bastante complejo en realidad. Solamente una mente maestra como lo es la de Dios podía orquestar, hermanos, un plan tan maravillosamente profundo, al grado, dice la palabra del Señor, que si los demonios, que si las potestades de esta tierra hubieran conocido la palabra, hubieran tenido revelación en la palabra, jamás habrían crucificado al Señor de la gloria. Ellos lo llevaron alegremente a la cruz, ¿verdad? Festejando la derrota del Mesías, y no sabían que esa aparente derrota estaba sellando la derrota propia. La palabra del Señor dice que el Señor los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Jesús no hubiese llegado a la cruz, ellos jamás habrían podido haber sido derrotados. Pero Jesús llegó a la cruz y les derrotó en ella, selló en ella la derrota del demonio, de los demonios. Dios ha establecido en su plan de redención salvar a los que por medio de la fe, fíjese bien, por medio de la fe en Cristo se acercan a Dios. Mucha gente puede tener fe en muchas cosas. ¿No es cierto que de repente, tómate esta pastilla, yo le tengo mucha fe? ¿Sí o no? No, ve con el doctor fulano, yo le tengo mucha fe a ese doctor. Siempre latina. Siempre anda de Tim Marín, amigo si latina. Le tengo mucha fe. Entonces, mucha gente puede tener fe y puede tener fe en diferentes cosas, pero la fe que salva, la fe redentora, la fe que nos introduce al reino de los cielos tiene que ser cristocéntrica. Fíjese bien lo que estoy hablando. Cristocéntrica, es decir, Cristo debe ser el centro de mi fe. Para que yo pueda tener acceso a todas y cada una de las bendiciones de Dios a mi vida, Cristo debe ser el centro de mi fe. ¿Sí?
De otra manera yo no puedo acercarme a Dios. Yo no puedo recibir de Dios nada si no es a través de mi fe en Cristo Jesús. Ahora, Cristo o Dios mismo está o ha planificado salvar a los que se acercan a Él por medio de la fe y forman o pasan a formar parte de un cuerpo, de un edificio llamado Iglesia de Jesús. Hay muchas iglesias en todo el mundo. Hay muchas religiones en todo el mundo. Pero hay una sola iglesia del Cordero. Hay una sola iglesia de Jesús. No hay más. La palabra de Dios ahí en Apocalipsis nos habla de dos mujeres que son simbólicas. Una es la novia del Cordero. Y la otra, la ramera. Entonces nosotros, el ser humano, o es parte de la iglesia, es parte de la novia, o es parte de la ramera. ¿Me explico? Por mucho tiempo se ha dicho, ¿verdad?, que la madre de las rameras, Babilonia, la madre de las rameras es la iglesia católica, apostólica y romana. Y hay muchas cosas en Apocalipsis que apuntan hacia allá. Por ejemplo, la Biblia dice que se sienta sobre 7 montes. El Vaticano está asentado sobre 7 colinas. Le dicen el Septimontio. ¿Por qué? Porque está fundada en 7 montes, en 7 colinas. Y la Biblia dice que la gran ramera se sienta sobre 7 montes. Dice que se viste de púrpura y escarlata. ¿Han visto cómo se visten los sacerdotes, los cardenales? Entonces, hay muchas simbologías que apuntan hacia allá. Sin embargo, la gran ramera, hermanos amados, abarca a todo el mundo, a todo aquel que no es parte de la novia. O eres novia o eres ramera, eres una de las dos. ¿Sí? Ok, entonces Dios ha decidido salvar, rescatar, redimir, como usted le quiera llamar, a su iglesia. A su iglesia. A aquellos que como verdaderos creyentes, no solo como miembros nominales de una congregación, sino como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, buscan agradar y alcanzar la promesa de Dios. ¿Sí? Es decir, mientras nosotros estemos dentro de la iglesia de Cristo, y no por ser parte de la iglesia o de una congregación, de una denominación, sino de la verdadera iglesia de Cristo, hermanos. Mientras estemos en Cristo, somos salvos. Y cuando Cristo venga, seremos arrebatados a su presencia. Pero si solo venimos a un templo, a una congregación, a calentar una banca, a perder el tiempo, a matar el tiempo, porque no hay fútbol, porque no hay novela, porque no hay esto, porque no hay aquello, entonces de nada nos servirá estar aquí. Ok. El punto aquí, hermanos, es que Dios ha decidido salvar a su cuerpo. ¿Sí? Salvar a su iglesia. La que Él salvó, la que Él compró. ¿Estamos? Ahora, esta es la importancia de nuestra reflexión del día de hoy. Sabemos que la intención del enemigo de nuestras almas siempre será impedir nuestra redención. El propósito de Satanás siempre será que usted sea condenado, que yo sea condenado, que pasemos a la eternidad junto con él, a ese lago de fuego, a ese lugar de tormento que hablábamos anoche. ¿Sí? Esa es la intención de Satanás. Y la mejor manera de cazar a una presa, si usted ve documentales de Animal Planet o de Nat Geo Wild o ese tipo de documentales, ¿verdad?, donde se vean los animales en el mundo natural, ¿verdad?, en el mundo silvestre, salvaje. La mejor manera de atrapar una presa es separarla de la manada. Separarla de la manada. Por eso el apóstol aquí nos dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que andan arrastrando a los débiles fuera del rebaño. Guardaos de aquellos que andan metiéndose en las iglesias, sacando a los que pueden.
¿Por qué, hermanos amados? Porque usted y yo tenemos una promesa de parte de Dios, la vida eterna. Y el Señor Jesucristo no retarda su venida por nosotros, hermanos. Podemos ver cuántas señales proféticas se han estado cumpliendo alrededor de nosotros. Y sin embargo, hermanos, muchos todavía hoy parecen estar dormidos ante esta realidad. Hoy es el Señor mismo quien nos dice que debemos tener cuidado de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Esto, hermanos, no solo es responsabilidad del pastor de la iglesia. O sea, estamos acostumbrados a ver la figura del pastor, ¿verdad?, cuidando de las ovejas, tipo caricaturas de Bob Bunny. ¿No les ha tocado ver esas caricaturas donde hay un perro pastor que trae el pelo como por acá, así como, y su maletita de noche, ¿verdad?, y anda el lobo queriéndose llevar a las ovejas y el perro ese siempre lo detiene? ¿Y las ovejas qué hacen por salvarse? ¿Qué hacen las ovejas por estar a salvo? Nada. Hermanos, esa es una caricatura. Aquí, hermano, usted y yo, como ovejas de su prado, necesitamos poner de nuestra parte para no ser arrastrados también. Fíjense bien lo que el apóstol dice. ¿Cómo empieza el versículo? Guardaos. ¿Sí o no? No dice guardaos. Perdón, no dice el Señor te va a guardar. No dice el pastor te va a cuidar. Dice tú cuídate. Tú cuídate. Es nuestra propia salvación la que está en juego. Mire, hermano, si ese mutilador del cuerpo se pierde, que se pierda, pero usted, es su vida, es su decisión la que va a marcar el futuro de su eternidad. ¿Me estoy explicando? Hermano, no es bonito perderse. No es un placer ir al infierno. La palabra de Dios dice: el gusano de ellos nunca muere, y el fuego de ellos nunca, el fuego de su tormento nunca se apaga. El humo de su tormento, dice la palabra, sube por los siglos de los siglos. Entonces, aquí la cosa es, hermano, que es nuestra salvación la que está en juego. Es nuestra eternidad al lado del Padre, o nuestra eternidad fuera de su presencia, la que tenemos frente a nosotros. Y nosotros necesitamos, yo no sé, anoche yo preguntaba, ¿cuántos se quieren ir al infierno? No, falta no puedes trampar, que sé yo, sí, porque hacen todos mis compas. Allá vamos a pasarnos a baile y baile, así como matallín, ¿verdad?, entre las brasas. No es un lugar bonito, es un lugar de tormento, y tormento eterno, hermanos. Entonces, dado que es nuestra propia salvación la que está en juego, y si nosotros no entendemos esa realidad, fácilmente seremos extraviados, hermanos, y pereceremos por nuestra propia necedad. En esta tarde, hermanos, el título de nuestro mensaje es: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Así dice el texto. Le iba a poner guardado de los perros, pero se me hizo muy feo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los creyentes, hermanos, debemos tener cuidado, porque hay quienes, movidos por Satanás, tratarán de arrancarnos del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Y quiero que veamos algunas razones por las que debemos guardarnos de los mutiladores del cuerpo. La primera que encontramos en el texto, dice la palabra en el versículo 2 que leímos: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuál es la primera razón, hermano, para guardarnos? La primera razón es porque verdaderamente los perros, los mutiladores del cuerpo, los malos obreros, están entre nosotros. Están entre nosotros. Se disfrazan. Pero ¿cómo se puede disfrazar una persona de... Hermano, la palabra de Dios dice: no es maravilla, porque los mismos demonios se disfrazan de ángeles de luz.
¿Cuánta gente, hermano, no hay por el mundo engañada pensando que un ángel vino y le trajo una revelación? Ahí está José Smith, el ángel Moroni. Y tiene a los mormones estancados en una religión muerta, vacía, que los lleva directo al infierno, hermano. Y ellos piensan que van de regreso al Padre. Fíjense nomás qué doctrina tan tremenda trae la iglesia mormona. Ellos dicen que Jesús es hermano de Satanás. Nomás échele, empezando por ahí. Jesús es hermano de Satanás y Satanás se rebeló contra Dios porque Satanás quería redimir al ser humano. Pero el Padre le dijo, no, va a ir tu hermano mayor a redimir al ser humano. Fíjese, tu hermano. ¿A qué nivel ponen a Satanás? ¿Se fija? Pero un ángel vino y le trajo la revelación a José Smith. Imagínense, hermano. Y cosas así por el estilo. Ahorita hay una rama, se supone que de la ciencia, no sé si es ciencia o es esoterismo o qué es. Ay, Dios me lo bendiga, hermano. Dios le pague con muchos trabajos. Con muchos trabajos. Ahora que ponga su negocio, ¿verdad? Que Dios le dé muchos trabajos. Gloria a Dios. ¿En qué estaba? Sí. Es una realidad ineludible, hermano. Ineludible que enfrentamos el hecho de que aún dentro de las iglesias cristianas vamos a encontrarnos con personas que en realidad no son nacidos de nuevo. Cuando yo estaba en Uruachi, hace algunos años ya, cuando estaba en Uruachi, me di cuenta de algo. Había gente, hermanos, que moría y como allá no hay funeraria o no había en aquel tiempo, los llevaban, dependiendo de la religión que profesaran. Si eran cristianos, los llevaban al templo cristiano. Si eran católicos, los llevaban al templo católico. Si eran testigos de Jehová, los llevaban al templo católico. Si eran, si no eran cristianos, los llevaban al templo católico. ¿Sí me explico? Era lo que se usaba. Pero cuando subían a un muerto al templo cristiano, la gente no subía. Por dos razones, pienso yo. La primera, porque estaba muy alto. Y la segunda, van a decir que soy hermano. Y mucha gente, hermanos, pensaba que cuando una persona entraba al templo cristiano, inmediatamente ya era un cristiano. Hasta decían, no, si yo lo vi que salió de ahí. Es más, hermanos, los mismos que estaban ahí como pastores de la iglesia, cuando yo llegué, me entregaron una lista de más de 150 miembros. Imagínense, yo dije, caray, ¿qué voy a hacer con tantos? Y empecé a visitar a la gente, hermanos, por la lista, ¿verdad? Empecé a visitar a la gente que no iba a la iglesia, pero que estaba en la lista. Entonces, oiga, pues miren, soy el pastor de aquí de la iglesia, vengo recién llegado, ¿verdad? Y estoy viendo que su nombre está en la lista de los miembros. ¿Cómo que en la lista de miembros? Pues aquí dice, fulano de tal, usted no es usted, es su papá, es su hijo. Soy yo, hijo, pero yo nunca he sido, no, una vez fui nomás. Y nomás entré a ver qué era, hijo, y me salí. Y así, hermanos, me topé con muchos. Y muchas veces pensamos que porque alguien llega a la iglesia, y a veces hasta Biblia trae, pensamos que ya es casi un querubín. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Un error muy común de los de afuera y aún de los de adentro de la iglesia es pensar que todos los que llegan a un templo cristiano son nacidos de nuevo, es decir, son parte del cuerpo de Cristo. Aun cuando esto no es así, afortunada o desafortunadamente, hermanos, en el camino que llevamos recorrido en estos 26 años en el Evangelio, ya son 26 años, hemos conocido todo tipo de personas. Algunos han sido una gran bendición para nuestras vidas, otros han sido una gran piedra en el zapato. De todo va la viña, ¿no dicen el dicho del mundo? De todo va la viña del Señor. ¿Sí o no? Y desafortunadamente, hermanos, para nosotros, la palabra del Señor dice que es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo. Y nosotros no podemos más que tratar de crecer en medio de la cizaña. Y si usted es cizaña, entonces pídale
el Señor un milagro que lo convierta en trigo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué, hermano amado? Porque esto no se puede evitar. Tenemos, hermanos, la necesidad de crecer aún en medio de cardos y espinos. Tenemos la necesidad, como los nopales, de crecer aún entre las piedras, hermano. Cuando yo anduve allá en la sierra, hermanos, me tocó ver situaciones que dicen, ¿cómo es posible? Un pino enorme arriba de una piedra. ¿Cómo nace un pino en una piedra? ¿Cómo crece un pino en una piedra, hermanos? Allá donde no hay agua, donde no hay nada, y ahí está el pino en la piedra. Y bien enraizado. Y bien enraizado. Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos, entre nosotros hay mutiladores del cuerpo. Ahora, mutiladores del cuerpo, inmediatamente imaginamos al mollaorejas, o imaginamos a alguien, el joven con las manos de tijera, o el hermano con las uñas de bisturí, decíamos ahorita. Hermanos, a veces los mutiladores del cuerpo se disfrazan tan bien que no los reconocemos. Y empiezan a hablar aquí, y empiezan a hablar allá. Y empiezan a repartir su veneno por todas partes, y para cuando nos damos cuenta, la iglesia ya está toda envenenada. Cuando yo llegué allá a la sierra, hermanos, la iglesia estaba dividida. La mitad de la iglesia apoyaba al otro pastor. La otra mitad de la iglesia, unos iban al culto, otros nunca se pararon. Les digo que muchas veces fui, oiga, no, pues yo nunca digo. Y de los que iban al culto, algunos apoyaban diezmando, otros nomás iban. Gracias a Dios el Señor siempre nos sostuvo. Pero qué interesante es, hermanos amados, aún dentro de la iglesia puede haber mutiladores. Cuando a usted le llegue un chisme, hermano, no hagan oreja como parabólica, mejor pare el chisme. ¿Me explico? Mire, ¿sabe qué? Esa bronca con el pastor, vaya, dígale al pastor. Si quiere yo lo acompaño, vamos. ¿Me explico? ¿Por qué, hermano? Mire, allá en Urbachi, y voy a darme vuelo hablando de Urbachi, como no estoy allá. Allá en Urbachi, hermanos, un día yo prediqué en un sermón, mencioné unos animalitos muy simpáticos, ¿verdad? Que saben muy ricos, que se llaman marranos. ¿Sí? Y mencioné a los marranitos, ¿verdad? Obviamente, aquí en la ciudad pues hablamos que del carro, que de la paradiabólica y que, o sea, del cable, bueno, cosas de internet y cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar ese tipo de lenguaje. Pero allá en la sierra, hermanos, una vez llegó un predicador allá, los metidos de las barrancas de Batopilas, a decirles de los tarahumaras, ¿verdad? Y como en el Coliseo Romano, dijo él. ¿Qué es eso? Le dijeron, pues chimini, baja tú, le dijeron, vamos. Entonces, es importante, hermanos, hablar el lenguaje que la gente entiende. Bueno, yo hablé de los marranos, ¿sí? Y de repente me tocó un hermano que tenía 15 días que no iba al templo. Y mi hermano no ha ido al templo en 15 días, ¿qué pasó con usted? Porque nos diga marrano, dijo. Hermano, usted ni siquiera estuvo en ese sermón. Pero la hermana, me dijeron que usted nos andaba diciendo marranos. Le dije, ¿quién le dijo? ¿Para qué quiere que le digan? Y me puse yo a meditar, ¿verdad? Dije, pues ¿quién fue? Dije, fue la hermana fulana, la que le dijo. ¿Y cómo supo? Me dijo, pues muy fácil, le dije, estaba ronqui, de repente decía, amén. Y ese tipo de situaciones, hermanos, a veces mutila el cuerpo. ¿Qué pasó con ese hermano? ¿Qué pasó con ese hermano? O sea, ¿por qué dejó de congregarse? ¿Me explico? O sea, tengamos cuidado, hermanos. Y eso lo voy a mencionar al final. Tengamos cuidado de no convertirnos nosotros mismos en un mutilador del cuerpo. Decía, algunas personas han sido de gran bendición, otras no tanto. Bueno. Ahora, gracias a Dios, yo no me he visto en una situación tan grave. Pero escuché a un pastor predicando y este hermano daba testimonio
Este hermano es un hermano al que yo le tengo toda la confianza para escucharlo predicar. Es más, al hermano Martín por ahí le grabé unas predicaciones de él, ahí las trae la hermana Mirna en su memoria. Dios lo bendiga, hermano. Y he escuchado a este hermano predicar y me encanta cómo predica, me encanta oírlo predicar, porque siento que predicamos más o menos lo mismo. A lo mejor él predica con más caché que yo, pero predicamos más o menos lo mismo, las mismas verdades. Y a este hermano lo amenazaron de muerte. Si a mí me extrañaba que me deje predicar tan libremente en el parque. Pero lo amenazaron de muerte, hermano. ¿Quién que lo amenazó de muerte? Llegaron unos hermanos de otra iglesia, hermano. Y como este hermano puso en descubierto al pastor de aquella iglesia, lo descubrió de tal manera. Y llegaron aquellos hermanos. Y le dijeron a otra persona, no le dijeron precisamente al pastor, le dijeron a un miembro de la iglesia, le dijeron, dile a tu pastor que se calme, porque estamos dispuestos, dijeron ellos, a matar por nuestro pastor. Dijo ovejas carnívoras. Imagínense. Tiene que salir con su domingo 7, ¿verdad? Imagínense, pregunto, lo mismo que preguntó aquel pastor. ¿Serían salvos? ¿Serían nacidos de nuevo? Gente que está dispuesta a matar por su pastor. Oiga, se oye muy bonito, ¿no? Ah, que hermanos, da gloria a Dios por esos hermanos que están dispuestos a... Lo malo es que no están dispuestos a dar la vida por su pastor, están dispuestos a quitar la vida. No matarás. Es más, dice la palabra que el que aborrece a su hermano es homicida en su corazón. Serán nacidos de nuevo. Aún dentro de las iglesias, hermanos, los miembros de esa iglesia donde el pastor era un lobo vestido de oveja. Lo interesante es que el pastor no estaba amenazando al otro pastor, sino las ovejas del pastor aquel. Esas personas, hermanos, dispuestas a matar, quebrantando un mandamiento de la ley de Dios, son personas que simplemente no son hijos de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo. ¿Por qué? Porque sus obras quieren hacer. Porque sus obras quieren hacer. ¿Y él ha sido homicida desde cuándo? Sí. Me lo voy a pasar un poquito de agua a mi chaval, que venía medio mareado ahorita. Gloria a Dios. Miren, hermanos, como esas gentes, hay muchos. Tal vez no estarán dispuestos a matar por su pastor. Tal vez no estarán dispuestos a hacer algo tan aberrante, ¿verdad?, a sus ojos. Pero no la piensan ni tantito para soltar la lengua. No se tientan el corazón para hablar mal de los hermanos, aunque sean mentiras. Hace que fue el año pasado, todavía ya en este año no recuerdo, por ahí dijeron que a las hermanas de la iglesia, yo para que fueran miembros de esta iglesia, yo les pedía que se acostaran conmigo. Yo quisiera saber con cuántas de las que aquí están me ha acostado. ¿A cuántas les he hecho esa propuesta? Mienten sin tocarse el corazón, con tal de mutilar el cuerpo. Quizá con algunas personas lo logren. Recuerde que el lobo, recuerde que el león se va sobre el débil. Se va sobre el débil. Y qué terrible es, hermano, que después de años de conocer al pastor, le crean a aquel que viene a mutilarles del cuerpo. No debemos olvidar, hermanos,
que es el mismo diablo el que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ya te ligaste, préstame el agua. Es el diablo, hermano, quien como león rugiente anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice la palabra del Señor? Que vuestro adversario, el diablo, dice, anda alrededor buscando ¿qué? Anda buscando a quien devorar. ¿Qué comen los leones? Y si andamos oliendo carne nosotros, ¿cómo nos va a ir? Andamos bien carnalotes. ¿Cómo nos va a ir? Hermanos amados, aunque podemos sentirnos lastimados u ofendidos por aquellos que sin medir las consecuencias de sus actos se levantan contra la iglesia, porque la verdad a mí me dio coraje que dijeran algo así de mi persona. Me sentí ofendido por eso que dijeron. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque era una falsedad total. Ahora, aunque eso haga que nos hierva el buche por dentro, como luego dicen, ¿verdad? Que se nos voltea el hígado al revés. Lo cierto, hermanos, es que no podemos nosotros condenarles a ellos, pero sí tenemos que cuidarnos de ellos. ¿Me estoy explicando? O sea, yo tengo que seguirle amando, yo tengo que seguir orando por esa persona, yo tengo que seguir clamando a Dios misericordia para él o para ella, pero no debo descuidarme. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estoy viendo que está siendo movido por Satanás. Satanás está moviendo los hilos de su vida. Como aquel varón que se le arrimó a usted, un jovencito, me parece que el año pasado, él dijo que usted estaba hablando de él en la predicación, ¿no se recuerda? No me acuerdo. Pero qué importante es, hermano, que nosotros entendamos. Qué importante es que nosotros entendamos. No podemos descuidar la guardia. Nuestro adversario, dice, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra es muy clara y nos advierte que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Cuál es el interés, hermano? El interés de Satanás es ponernos a pelear entre nosotros, mientras él hace lo que le damos chance de hacer. ¿Qué no? Mire, la mejor manera, hermano, de ganar una pelea es distraer al oponente. Es distraer al oponente. No es cierto que cuando van a tirar un penalti en el fútbol hacen una finta y luego le tiran al portero, cuando el portero está del otro lado de la portería, le tiran para el otro lado. Lo distrajeron. Lo distrajeron. El otro día estaban en un partido de béisbol y salió la pelota disparada y la atraparon por allá por tercera y aventaron la pelota hacia primera para sacar el out. Pero el hombre se distrajo porque de repente tenía el sol allí y la pelota allí. Dijo, ¿qué hago? ¿Qué hizo? Se tiró al piso. Se tiró al piso porque hoy una pelota de béisbol. Puro hueso. Créame que sí duele. A mí ya me pusieron un pelotazo en una rodilla una vez. Estaba yo de pitcher y era un pelotazo. Y duele más el bar. Pues a mí me problema la pelota. El asunto es este, hermanos. El asunto es este. Debemos entender que lo que Satanás pretende es vernos ocupados luchando entre nosotros. Mire, yo no le digo, hermano, que se descuide de esa persona que anda aquí visitando. Cuidado con ella. Pero tenga más cuidado con Satanás. Porque Satanás es el que lo mueve a él. Y una vez descubierto, ¿qué hace? Usa otro. Usa otro. ¿No es cierto? ¿Qué hacen los espías de Estados Unidos, de Rusia, cuando descubren a sus espías? ¿Qué hacen? Véngase, hijo, ahí va el otro. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer nosotros, hermanos? Sino estar atentos a las cosas que suceden alrededor de nosotros. Debemos estar alerta en todos los flancos. No podemos descuidar nuestra salvación. Es algo imperativo, hermanos, el que podamos estar atentos a las cosas que pasan. Si bien no podemos condenar a las personas que se levantan contra la iglesia, sí debemos estar atentos para al menos no caer en sus trampas.
sin descuidar el otro flanco, mis hermanos. El apóstol Pablo nos dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿No hay alguno aquí que no sepa que el propósito del diablo es vernos destruidos, hermanos? Todos lo sabemos. Todos sabemos, hermanos. Y esto me lleva a la segunda parte de nuestra reflexión. Ya tengo 45 minutos con la primera. Entonces se nos los 3 que traigo. Pásame el agua, hijo. Que lo voy a acabar. Gloria a Dios. Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, Hebreos, ¿qué, hermano? 2 del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, fíjense lo que es el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparé yo si yo descuido una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás tú si tú descuidas esa salvación tan grande? ¿Se fija cómo es nuestra responsabilidad? Los creyentes debemos tener cuidado de los mutiladores del cuerpo, porque si no ponemos atención a esto, nosotros mismos podemos ser mutilados del cuerpo, extirpados del cuerpo. ¿Se fija? ¿Cómo escaparemos? Si dejamos que cualquier persona venga y nos hable al oído, dice la palabra del Señor, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, ¿qué dice ahí? Oído. Mire, yo no sé a qué se deba, pero muchas de las canciones que escuchamos nos halagan, nos gustan, ya sean alabanzas o música del mundo, dependiendo de cada quien. Pero qué terrible es, hermano, no saber lo que estamos cantando. Hay una canción del mundo, la cantaba el grupo Queen, se llama Rapsodia Bohemia. ¿La han escuchado alguna vez? ¿No? ¿Sí? ¿Saben lo que dice la canción? Era de mis favoritas. De nuestras favoritas. Era de nuestras canciones favoritas. Pero hay una parte de la canción que dice, no me acuerdo si dice Satanás o Belcebú. Belcebú dice, Belcebú tiene un lugar para mí, dice la canción. Guardado para Habla de un hombre que quiere matar a otro, o a una persona, a una mujer, creo. Porque habla es un reflejo de la repulsión que Freddie Mercury sentía hacia su madre. Y estaba hablando de que jalé el gatillo y que no sé qué tanto. Y yo lo había escuchado, pero no lo entendía. Y el día que lo entendí, dije, trágame tierra. ¿Por qué? Porque yo le dije, viste, esa canción está bien padre. Pero el día que la entendí, dije, santo Dios. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que a veces hasta en las canciones cristianas se dan situaciones. Y las cantamos, ¿verdad? Y nos enamoramos de la canción. Canciones tan románticas, ¿verdad? Que ayer te vi, fue más claro que la luna y no sé qué tanto, ¿verdad? Y nunca se menciona a Dios. Por allá sale el otro, ay, este es de los míos. Porque nunca se dice a quién le está cantando, si a la esposa, o al esposo, o al novio, o a quién. Y a veces nosotros, hermanos, tomamos eso y nos llenamos de cosas que al rato no sabemos ni qué estamos cantando o de qué estamos llenando nuestro corazón. El día de ayer en el parque, el Señor nos hizo entender que la palabra que Lot y su familia escucharon fue exactamente la misma cada uno de ellos, ¿se acuerdan? ¿Qué dijimos que oyeron? Escapa por tu vida y no mires tras ti, no pares en toda esta llanura.
Fue lo que vieron los 4 y es lo que estamos oyendo cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Ok. Sin embargo, la mujer de Lot decidió sobre esa palabra y decidió mal. Decidió actuar diferente a como actuó su familia, pero fue su decisión. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? No sabemos exactamente qué fue lo que la orilló a voltear. Quizá las comodidades que había dejado atrás, tal vez su familia materna, tal vez las amigas, Tal vez realmente no creía que la ciudad iba a ser destruida ahí sí la pienso un poquito más, porque no creo que no haya escuchado el estruendo de la ciudad ardiendo, o sea, los gritos y también el impacto de ver qué era lo que estaba pasando. una razón que viene a mi mente en este momento, hermanos. Todo esto son puras especulaciones, ¿no? Pero una razón que viene a mi mente, hermanos, es el hecho de que al verse fuera de la ciudad, al ver que los ángeles los habían tomado de la mano, según la misericordia de Jehová para con ellos, y los habían sacado de la ciudad, se sintió segura. Ya lo hicimos. Ya estamos del otro lado. Gloria a Dios, ya soy salvo. Ya me acerqué al parque, ya pedí perdón. El Señor ya me perdonó. Ya la armamos. El mundo ruede, dicen por ahí. La destrucción de la ciudad había comenzado. Y los ángeles les habían dicho a ellos que no harían nada hasta que ellos estuvieran a salvo. Escucha el estruendo de la ciudad, escucha el sonido, el fuego cayendo del cielo, el azufre cayendo del suelo, en fin, el juicio, todo lo que da. Dice, ya empezó el juicio, quiere decir que nosotros ya lo hicimos. Y volteó para atrás. Hoy hay muchos creyentes que se sienten muy seguros de su propia salvación. Y hay razones perfectamente válidas para sentirnos seguros. El Señor es fiel. Es bueno, es maravillosamente bueno. Hay razones para sentirnos seguros en Él. Repito, en Él. Pero separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Entonces, Jesús mismo nos dijo que estamos en el mundo. ¿Sí o no? Pero no somos del mundo. Y el mundo ama lo suyo, pero lo que no es suyo. En Mateo 10:16, el Señor mismo nos dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas o mansos como palomas. No podemos descuidarnos por un falso sentido de seguridad, hermano. Esto es lo que ha marcado a la iglesia de nuestro tiempo y por eso es que la iglesia ha caído en una terrible decadencia espiritual. Vamos a Apocalipsis, hermano. Capítulo 3. ¿Dónde está bien cerquita Apocalipsis? Apocalipsis 3, del 14 al 22. Si el Señor quiere, hermanos, vamos a terminar este mensaje la próxima semana. Si no, pues ya el Señor nos dará un mensaje diferente. Apocalipsis 3, del 14 al 22. ¿Lo tiene? Bueno, Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. Miguel, por favor, ya. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto,
Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa falsa seguridad es lo que ha marcado a la iglesia del siglo XX para acá. Soy rico, me he enriquecido. Usted pacte con Dios, Dios lo quiere prosperar, Dios lo quiere bendecir. Gente que sale, hermanos, ahí en pare de sufrir, ¿verdad? En los anuncios, los promocionales. Yo me acerqué porque yo quería un carro 0 kilómetros, dijo la señora. Yo quería un carro 0 kilómetros y aquí ando en mi carro, estrenando mi carro 0 kilómetros, estrenando la deuda, ¿verdad? Esos no son gratis. Estrenando mi carro 0 y ahora voy por un depa en Cancún, dijo ella. Fíjense nomás. La esperanza de la iglesia, un departamento en Cancún. La esperanza de la iglesia. ¿Sabe este negrito, se me olvidó su nombre, ¿verdad? Diciendo, o poniendo a la iglesia, decir, dinero, ven a mí, dinero, ven a mí. Bien. Y luego sale el otro, va diciendo, yo no quiero que Cristo venga todavía. Y luego sale el otro también, Benny Hinn, diciendo, yo no quiero las calles de oro, yo quiero el oro ahora. Soy rico y me he enriquecido. Y de nada tengo necesidad, de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando la mayor necesidad de la iglesia es ser llena del Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo que está diciendo esto? Dios, no te necesito para nada. Esa es la situación de la iglesia. Y muchos dicen, pues, ¿por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué hay adventistas, mormones, testigos de... Y a todos los meten en el mismo costal, ¿verdad? Adventistas, mormones, testigos de Jehová, y luego apostólicos, bautistas. ¿Por qué hay tantos? Terroristas y tanta cosa. La iglesia de nuestros días ha caído en manos de una falsa seguridad, hermanos. La falsa seguridad que las comodidades de las que ahora muchas iglesias gozan han traído al corazón de los creyentes. Por tal de estar cómodo, por tal de no tener confrontaciones, por tal de no tener una situación difícil que enfrentar, muchos pastores permiten que sucedan cosas en sus iglesias. Allá en Estados Unidos un hermano invitó a predicar a un evangelista en su iglesia, se los he testificado en otras ocasiones. Y el hermano, antes de que el evangelista subiera a predicar, le dijo, hermano, no vaya a hablar del adulterio. Mire, hay un hermano en la iglesia que prometió alfombrarnos el altar, él se dedica a las alfombras, pero está en adulterio, hermano. No le vaya a decir nada sobre el adulterio, hermano, no vaya a hablar del adulterio. No vaya a hacer ese los agüites, hermano. No, hermano, no se preocupe, le dijo el otro. Mi mensaje no va en ese sentido, tengo un mensaje totalmente diferente. Pues se subió, hermano, empezó a predicar. Y de repente, hermano, y los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y que ya como se ponen los evangelistas a veces, ¿verdad? Y sabe el pastor que tráigame tierra, ya no hay cómo bajar para el otro pobre. Pues hermanos, el Señor tocó al adúltero. El Señor tocó al adúltero. Y no les alfombró el altar. Les alfombró los salones de clases de los niños, les alfombró el lobby, les alfombró el altar y les alfombró todo el santuario.
Pero a veces el temor a que sucedan cosas confrontativas en la iglesia hace que muchos accedan a que sucedan cosas que no deben suceder. La falta de seguridad. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Así que el que piensa está firme. Miren qué terrible, hermano. La firmeza no necesariamente tiene que ser una realidad. ¿Se fijan? A veces pensamos que estamos firmes. Y cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis, ahí es donde nos damos cuenta si estábamos o no estábamos. Creo que uno de las situaciones, no sé si sea llamarlo pecado o no, más crueles que existen es la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Te paras frente al espejo y dices, ¡wow! ¿Eh? Y sales a la calle y el perro dice, a veces nos sentimos que súper cristiano, nos falta ponernos aquí la S, ¿verdad? Súper cristiano, súper creyente. Conozco a una persona que se casó con una mujer. Esta mujer acababa de enviudar, tenía poco tiempo de enviudar cuando él le cayó con toda la cabellera encima. A los 6 meses se casaron. Leti y yo apenas andábamos comenzando de novios cuando se dio toda esta situación. Y yo le decía a él, ¿verdad? Porque él es amigo mío. Y yo le decía, oye, espérate, dale chance, acaba de enviudar. No, es que yo estoy bien enamorado, que no sé qué tanto, ¿verdad? Pero ella, ¿qué dice? O sea, tenía 15 días, acababan de traer el cuerpo del esposo porque se murió en Estados Unidos. Acababan de traer el cuerpo del esposo. Lo acababan de sepultar. A los 15 días ya andaba en sobres, ¿verdad? Pues se casaron, hermano. El piojo y la pulga dijo que se casaron. Y hermanos, la noche de bodas. Bueno, este hombre, hermanos, pintó la casa porque a la mujer no le gustaba el pistache que tenía, quería color melón. Quitó los muebles pistaches que tenía en el baño, quería melón. A la cena de bodas no invitaron a la mayor parte de la familia del novio porque estaba llena de familiares de la novia. Y salió caro porque fue la cena de la recepción, le hicieron en un restaurante, en Hong Kong, comida china. Y la noche de bodas, le dice la esposa, la enamoradísima esposa, le dice, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Le digo enamoradísima porque estaba enamoradísima de su marido, del que había muerto. Del que había muerto. ¿Qué pasó con el varón? ¿Qué pasó con él? Porque ella se fue con su mamá. Pero ¿y él qué pasó? Él dejó de congregarse en la iglesia. Por mucho tiempo dejó de ir a la iglesia. ¿Dónde estaba esa firmeza que él decía tener? Él estaba estudiando en el Instituto Bíblico junto conmigo. Se apartó. Al final se graduó, pero ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Dónde estaba esa firmeza? El que piensa está firme. El que piensa está firme. Ya lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, es mucho más fácil caer cuando se piensa que se está firme que cuando se sabe que el suelo no es estable. El día de ayer fue una persona ahí en mi casa a recortar un mueble porque nosotros hace mucho tiempo compramos un closet
Y lo pusimos en el pasillo de la casa porque no cupo en la recámara. Según yo fui medido. Así sí cabe, hasta sobra, ¿no? Tanto así. Y se me olvidó medir la parte de abajo. Del techo está así de bajada, y se me olvidó medir la parte más baja. No, yo que sí cabe, ¿no? Pues no quiero. Y ayer fueron, ¿verdad? Después de años de estar el mueble ahí. Fueron y mocharon el mueble. ¿Y qué? Un año. El caso es, hermano, de que fueron y mocharon el mueble y lo metimos al cuarto. Pero para poder meter el mueble, para poderlo recortar y hacer todo el trabajo, tuvimos que vaciar el mueble. Entonces, pues toda la ropa que teníamos en el closet, cobijas y cuantas cosas, pues está en la sala. Entonces, yo tengo en esa casa aproximadamente 18 años. Y conozco la casa, conozco el piso, sé dónde están los desnivelitos que le dejaron al piso cuando lo pusieron. Entonces, yo apago la luz de la sala y sé cómo irme caminando hasta mi cuarto, porque conozco la casa. Pero anoche apagué la luz y me fui con más cuidado, no me caí. Pensados que ya están pensando en verme con los patas para arriba. No me caí. No, pero ahorita. Pero me fui caminando con más cuidado. ¿Me explico? Ahorita en la mañana, Miguel pensaba que iba a recoger y está todo el tilichero ahí en el piso y se quiso atravesar y se tropezó con mi mochila del trabajo. Y se volvió a aventar. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando pensamos que estamos más firmes. ¿Por qué? Porque como estoy firme me descuido. Como estoy bien macizo en el evangelio, si se me aparece el diablo me le monto encima y lo domo. El día que se aparece verdaderamente, andamos queriéndole sacar la credencial de ministro, ¿ah? Charola. Amados hermanos, no importa cuánto tiempo tengas en el evangelio, debemos tomar nuestro tiempo para analizar el camino que llevamos, cómo están nuestros pasos. Dice la palabra, Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Han oído decir la frase pies de plomo? ¿Sí han oído hablar de eso? Sí. ¿Sí saben a qué se refiere pies de plomo? ¿A qué se refiere? A ir con cuidado. Regularmente se aplica a ir con cuidado, ¿no? Pero ¿de dónde salió esa frase? De los mineros. De los mineros, estaban llenos de plomo y caminaban pesadamente, ¿verdad? Lentamente caminaban por el plomo que había en su sangre. Pero de ahí viene esa frase, ¿verdad? Pies de plomo, o sea, camina despacito, llévatela con calma, pon atención a las cosas. Dice la palabra, mirad pues con diligencia, con atención, con cuidado, como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque si no ponemos atención, hermanos, los mutiladores del cuerpo que están dentro de la iglesia o fuera de ella, pueden mutilarnos a nosotros mismos. La tercera cosa que quería ver, aunque ya nos pasamos 5 minutos del tiempo, es que tenemos que tener cuidado de los manipuladores del cuerpo, porque si somos extraviados, nosotros mismos podemos convertirnos en mutiladores también. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Así rapidito, para no quedarnos con el sermón a medias. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también, fíjese bien, falsos profetas entre el pueblo. Aquí está hablando del pueblo de Israel en el desierto y está hablando del pueblo de Israel ya asentado en la ciudad, en el país de Israel, ¿sí? Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, aquí está hablando de la iglesia, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos doctores, es lo mismo. ¿Sí? Que introducirán, fíjese bien, encubiertamente, o sea, no van a venir con la calumnia o con el chisme o con la falsa doctrina a todas luces. Bueno, y ahorita hay unos que se descaran, ¿verdad? Ahorita hay unos que se descaran. Dice, herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató. Fíjese, son gente rescatada. Gente que en algún momento conoció, gente que en algún momento entendió la palabra y la tuerce o se dejan torcer por otros, mejor dicho. ¿Me explico? Se dejaron torcer. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Ojo. Te mutilan, te conviertes en mutilador. Jesús dijo, es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Mejor le fuera a darse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. ¿Cuánto pesaba una piedra de molino, hermanos? 22 toneladas, nomás. No la levantaban, nomás la hacían girar. Pero una piedra de molino pesaba 22 toneladas, 22 y media. Amárrate al cuello y lánzate al mar, es lo que Dios le está diciendo al que es mutilador, al que es tropiezo para la iglesia. Dice la palabra del Señor, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Te mutilan, te conviertes en mutilador. ¿Y qué dice? Su condenación. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Son fuentes sin agua. Una vez se paró un predicador ahí en el templo de Getsemaní. No sé si estaban ustedes ahí. Y este hermano había salido de la iglesia y se fue a Estados Unidos y allá estudió en un instituto bíblico. Llegó siendo reverendo. Bueno, eso decía ¿verdad? Que era reverendo. Pero un día le pidió permiso al pastor para predicar y el pastor le dio oportunidad un domingo para que predicara. Y empezó, hermanos, a leer la Biblia, leyó su porción y todo, y luego dijo, pastor, ayúdeme, no puedo. Son nubes sin agua. Son fuentes sin agua. Este hombre se fue otra vez a Estados Unidos, regresó, quiso abrir una iglesia. Aquí anduvo en Urbi. De aquí una iglesia que estaba acá arriba, no sé cuántos conocen, mi hermana Tere, o Tere se llamaba. Había 80 miembros, quedaron 6. 3 hijos y 3 nueras. O hijos en Guillermo, pero eran 6 de 80. Se fueron para allá. Aquí vino un hermano, Eduardo, no sé cuántos lo conocieron, el hermano Eduardo, que tenía 2 hijos. Él venía de allá, pero había salido de acá. ¿Qué le dijeron a él? ¿Cómo estuvo? Hermana, su esposo no está en su visión. Divórciese. Dios le va a dar otro marido. Fíjese, hermano. Y a él le dijeron lo mismo. Ella no está en tu visión. Déjala. Dios te va a dar otra. ¿Cómo la ve? Debemos tener cuidado, hermano. Porque si nos dejamos extraviar, vamos a extraviar a otro. Imagínese que usted va a una fiesta de cumpleaños y le dan un pastel. O sea, una rebanada de pastel. Pero ya que de repente hay gente que lleva para tu mamá, lleva para tu edad, cuando el pastel es grande, ¿verdad? De esas veces, ¿verdad? Y usted va con su pedazo de pastel, ¿verdad? Por la calle y de repente se topa con alguien más. Y esa persona le dice, ¡ay, qué rico pastel! Y usted, como es bien generoso y le dieron como le dieron un tenedor ahí para encajar el pastel, usted le dice, pues si quiere, una rebanadita. Pregunto, ¿de qué pastel le va a dar? ¿No va a dar del que le dieron? Cuando usted recibe una falsa doctrina, ¿qué es lo que va a hablar allá afuera? Fija, te mutilan, te conviertes en... Por eso necesitamos guardarnos de los perros. Por eso necesitamos guardarnos de los malos obreros. Por eso necesitamos guardarnos
de los que mutilan el cuerpo. Créame, hermano, este mensaje viene de parte de Dios a nuestras vidas. Venga lo que venga y pase lo que pase, es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salvación. Así que en esta tarde, hermano, la invitación es esa: estemos atentos, estemos alerta. Cristo viene pronto. No desespere. No desespere, Cristo viene pronto. Preocúpese por estar listo. Preocúpese por estar preparado. ¿Quiere cerrar sus ojos? Dios y Padre, he predicado tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar preparados, Señor. Preparados para tu venida, preparados para ser levantados, ser rescatados completamente por ti. Señor, pero se han levantado lenguas, se han levantado personas con la intención de mutilar a tu cuerpo, Señor. Se han levantado personas, Señor, con una intención clara, Señor, de dañar a tu iglesia. Y te pedimos que tengas misericordia, Señor, que tú perdones esa maldad, que tú perdones ese pecado, Señor. Pero también te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos como iglesia, Señor, a no darle lugar a ese tipo de comentarios, ese tipo de situaciones, Señor. Ayúdanos porque hemos entendido, Señor, hemos entendido la realidad de que hay mutiladores del cuerpo que entran encubiertamente a las iglesias, Señor. Danos discernimiento, Señor. Danos sabiduría, Señor, para que no permitamos que nuevos rapaces entren a la iglesia, Señor, y dañen a tu cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos en ti, Señor. Guárdanos en ti, en tu palabra, en tu gracia, en tu verdad, Señor. En el todopoderoso nombre. Llena tu iglesia. Llena tu iglesia de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A tus pies, agradecido, Señor, perdóname.